Excelente. Creo que ahí todos le tienen que dar ok a que vamos a estar grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento entonces, soy Constanza Massina. Yo soy coordinadora académica de DemonLab y también estoy en la UCEMA, en la parte del bastante reciente Hayek Friedman Center. En verdad se llama Friedman Hayek, pero a mí me gusta Hayek Friedman Center. Estoy ahí como fellow de este nuevo centro que convocaron Edgardo Zablowski, Gabriel Zanotti, entre otros. Hoy nos vamos a estar hablando específicamente del caso de esta vieja autocracia que tenemos en el continente, que es la autocracia cubana, que de democracia no tiene nada, aunque lo intente, aunque trate de hacer ese face washing, ¿no? Y a pesar de todos los intentos de tanta intelectualidad latinoamericana y no latinoamericana tratando de defender lo indefendible, como es un régimen autocrático, como son los tiranos y violadores de derechos humanos. Pero lo cierto es que desde no hace pocos años, desde hace varios años, que en América Latina, además de la autocracia cubana, empezamos a tener otras autocracias que, usando justamente mecanismos democráticos para llegar al poder, han ido autocratizándose. Es decir, de alguna manera Cuba, en vez de expandir su revolución, lo que expandió en estos años ha sido ese modelo iliberal, autocrático, ayudando a estos líderes, como fue en su momento Chávez, como hoy es Maduro, como es Ortega, como es Evo Morales, como ha sido Correa también, a, una vez que llegan al poder, desmantelar las instituciones democráticas y justamente este camino autocrático. De este camino autocrático, a lo largo de estos sucesivos encuentros, que vamos a hacer más o menos cada 15 días, no por ejemplo justamente la semana que viene está el feriado, por eso lo pasamos al miércoles 3 de mayo, el encuentro con María Isabel Puerta, y otros, después volvemos a los lunes y demás para tener otros encuentros y justamente poder conversar de estos temas. Un desafío que para mí es un desafío para la ciencia política en particular, pero para todos en general, es que antes reconocer un gobierno autoritario era desde el inicio de un golpe de Estado, entonces el golpe de Estado era como el indicador de que se iniciaba un gobierno autoritario. El problema de las nuevas autocracias es justamente que no llegan a través del golpe de Estado, sino que llegan a través de ciertas mañas de los procesos electorales. En particular hoy vamos a estar hablando entonces del caso de Cuba, que es como la madre de todas las batallas de esto, y por justamente cómo ha expandido ese modelo iliberal al resto de la región, y también porque sucede algo particular, que es que Cuba realiza elecciones. Entonces, una objeción que suele aparecer cuando con Jesús, con Constanza, hablamos sobre estos temas en clases, en conferencias y demás, es que nos suelen decir, no, pero bueno, si democracia es elecciones, en Cuba hay elecciones. Bueno, no, democracia no es solo elecciones y en Cuba hay elecciones, pero, puntos suspensivos, y el pero se los va a contar Jesús Delgado Valeri, que es el director de Transparencia Electoral, y les va a estar contando justamente el informe de las últimas elecciones, comillas, comillas, que hubo el 26 de marzo en Cuba. Jesús, muchas gracias por acompañarnos, un gusto escucharte. La dinámica entonces es presentar estas ideas, presentar este informe y después dejar un ratito para que podamos dialogar entre todos. Si querés ahora vos silenciarme a mí, así mis ruidos no te molestan durante la presentación, yo cualquier cosa te levanto la manito. Ok, bueno, Constanza, muchas gracias por la invitación. Hay de silencio, así que no me puedes responder. Nada, es un gusto estar acá. Para nosotros, bueno, es un compromiso desde Transparencia Electoral y el programa de MONBLAT, del que Constanza forma parte, hablar sobre las elecciones en regímenes autocráticos. Consideramos o entendemos que Cuba, en el caso de nuestro hemisferio, tiene una responsabilidad muy grande en la exportación del modelo autocrático y liberal, en la difusión de prácticas restrictivas del espacio cívico, de los derechos humanos. No solo, con esto quiero decir que no solo está perjudicado el pueblo cubano, ¿no? Los 11 millones de personas que viven en la isla, sino que además Cuba
ha sido muy sofisticada en exportar este modelo, en explotar los muy pocos recursos que tiene para destinarlos, por ejemplo, a la penetración en la academia, ¿no? Vemos el caso de Claxo, el caso de LASA, pero vemos también cómo penetra incluso en los congresos democráticos. Hace un par de semanas fue noticia que Argentina, el Congreso argentino, firmó un convenio para hacer un grupo de amistad parlamentaria con Cuba, que es una cosa que llama muchísimo la atención. Incluso hay un diputado de Cambiemos, de Corrientes, que forma parte de este grupo. Y entonces uno empieza a darse cuenta cuando estudia este tema que por más pobreza, miseria y necesidad que pasen los 11 millones de cubanos, los recursos de los que dispone el gobierno los usa justamente para blanquear su imagen, el face washing que decía Constanza, en el exterior, a nivel diplomático, a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel médico, con las conocidas misiones médicas que realmente son un modelo de esclavitud. Entonces, cuando ponemos un poco la lupa en Cuba, nos damos cuenta que es un escenario muy complejo y en este caso vamos a abordar una sola arista que también da para mucho, que es el tema electoral en Cuba, ¿no? Para el que no está quizá demasiado metido en el tema, pasan desapercibidas las elecciones en Cuba por la simple razón de que no tienen consecuencias, ¿no? Lo que caracteriza las elecciones en regímenes democráticos es que tienen consecuencias, es que son inciertas, es que puede perder el oficialismo, ¿no? O sea, unas elecciones reales, genuinas, auténticas, ponen en peligro la continuidad de la coalición gobernante. Por eso son atractivas, por eso son mediáticas, por eso cuando hay una elección en cualquier parte, sobre todo de la región, pero también del mundo, todos estamos muy atentos porque sabemos que puede haber un cambio en quienes ejercen el poder. En el caso de Cuba no es atractivo porque no hay ningún cambio. Se acaba de culminar un ciclo electoral, del que voy a hablar un poquito más adelante, que, eh, que en Cuba se celebra para establecer o designar, porque no es elegir, a las autoridades a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Lo llamativo de esta elección es que, lo llamativo no, ¿no? Es que todas las autoridades al final fueron refrendadas, o sea, fueron unas elecciones en las que no hubo cambio. Tenemos al mismo presidente, al mismo vicepresidente, al mismo primer ministro, al mismo presidente de la Asamblea Nacional, a la misma vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Entonces son elecciones que se hacen simplemente como para cumplir con un trámite. Y allí podemos entrar al tema, bueno, pero ¿por qué una dictadura hace elecciones? ¿Cuál es el propósito? Si va a seguir todo igual, ¿para qué hacer un proceso electoral? Sobre todo en un contexto tan complejo, ¿no? Como el cubano, donde cuando todo el Estado se dedica a hacer elecciones no puede hacer otra cosa. O sea, entonces lo pone en un nivel de estrés gubernamental de tal manera, de tal magnitud, que cabe preguntarse eso. Y la respuesta no solo para Cuba, sino para los regímenes autocráticos, la podemos simplificar digamos, dos aristas, ¿no? Por un lado, las elecciones en regímenes autocráticos se hacen para depuraciones internas, ¿no? Cuando hay distintas facciones de la coalición gobernante, las elecciones se usan para hacer purgas, para sacar a factores incómodos, reformistas, que tengan intención de aspirar al poder y liderar la coalición. Entonces se hacen este tipo de elecciones. Lo que hace es que el grupo mayoritario, el grupo más poderoso, bueno, deja por fuera, por la vía electoral, ¿no? A las facciones quizás más incómodas. Esto lo pudimos ver, por ejemplo, en la elección del Congreso del Partido Comunista Chino, ¿no? Cuando expulsaron al expresidente en vivo, ¿no? Y aunque es una elección de un Congreso del Partido Comunista, no es una elección, digamos, popular, sino que está reservada simplemente para las personas que forman parte del partido. Pudimos ver también cómo sirve para hacer una purga, para dejar expuesto algún sector que ya no cuenta con el aval del poder, ¿no? Y por otro lado, las elecciones se celebran
en regímenes autocráticos para vender alguna idea de legitimidad tanto interna como externa, o sea, para decirle a las personas del país que ha quedado legitimado el poder porque se han celebrado elecciones, donde ha habido participación en esto. El caso de Cuba es emblemático porque las elecciones hasta el 2013, la participación era de más del 95%, o por lo menos esto era lo que decía el régimen, ¿no? Entonces, servía un poco para vender hacia el exterior una idea, una imagen de que internamente hay una cohesión, había un apoyo mayoritario, contundente, a través de unas elecciones particulares, ¿no? Siempre amparándose en esta cuestión del relativismo cultural, bueno, de una democracia cubana, democracia de partido único, decía en su momento una alta autoridad de la Unión Europea, para justificar la dictadura cubana. Y también esto sirve obviamente para venderlo en el exterior también, decir, bueno, nosotros somos un país soberano que establecemos nuestras propias normas, que sobre todo con esta narrativa épica, ¿no? Y heroica que ha el régimen cubano y que ya tiene algunas décadas bastante deteriorado, pero que en los 60, 70 y 80 fue bastante efectivo para sumar apoyos y simpatizantes. Entonces, digamos que esas en resumidas cuentas, pueden ser las dos razones por las que un régimen autoritario hace elecciones. Para hacer una purga, para eliminar factores incómodos internos y para ganar legitimidad interna y externamente. En el caso de Cuba, esto es muy importante porque Cuba depende en gran medida de la cooperación internacional. Entonces tiene que de alguna manera ir a decirle a la Unión Europea, por ejemplo, no, nosotros hacemos elecciones, garantizamos que los cargos de elección popular son sometidos a votación, etcétera, y con esto ellos intentan de alguna manera ganarse esta cooperación internacional que reciben. En el caso de la Asamblea Nacional, de las elecciones a la Asamblea Nacional, son un fenómeno reciente. La primera elección a la Asamblea Nacional, estamos hablando de esto porque el 26 de marzo, creo que esa parte se me pasó, el 26 de marzo fueron las elecciones a la Asamblea Nacional en Cuba, refrendando, como decía, todo el poder al presidente, al vicepresidente. Hubo 470 candidatos para 470 cargos, entonces realmente no había nada que elegir, era simplemente refrendar una lista oficial. Y ahí sí vuelvo a un poco la historia de las elecciones de la Asamblea Nacional. Estas empezaron a hacerse en 1993, después de la caída del muro de Berlín y después de la pérdida del apoyo de la Unión Soviética, que se desmoronaría. Y en ese momento, bajo el liderazgo de Fidel Castro, surgió esta idea de que a los liderazgos o a las personas que integraban la Asamblea Nacional era necesario legitimarlas a través de alguna forma de participación ciudadana, y por eso se empezaron a celebrar estas elecciones para designar a los integrantes de la Asamblea Nacional. En 1993 comenzaba la elección con 98% de participación. Imagínense ustedes que esto también es incontrastable, no hay auditorías, no hay controles cruzados, no hay observación electoral, así que solamente tenemos la narrativa oficial, lo que dice el órgano electoral. Y desde ese año se fueron celebrando cada 5 años las elecciones para la Asamblea Nacional. ¿Por qué es tan importante la Asamblea Nacional? Bueno, porque es la que finalmente constituye el Consejo de Estado, que es el órgano ejecutivo cubano. En Cuba no se vota al presidente de manera directa, por más de que solo haya una candidatura, el ciudadano no vota al presidente, ni al vicepresidente, ni al primer ministro. El ciudadano lo que puede hacer es refrendar la lista oficial de candidatos a la Asamblea Nacional, y esta Asamblea Nacional va a designar a su vez a un Consejo de Estado que seleccionará a una persona para que sea presidente, vicepresidente, primer ministro, que es una innovación de la última Constitución, pero el voto a presidente, digamos, es de segundo grado. Se vota primero a la Asamblea Nacional y esta es la que designa al presidente.
Bueno, como decía, se empieza a ver una merma en la participación desde 1993 en adelante. Ya para la elección de 2018, que es en la que sale designado, porque no es electo, ¿no? Uno siempre tiene que pensar antes de hablar con los conceptos en Cuba, porque no hay efectivamente nadie que haya sido elegido, ¿no? Sino son designados. Bueno, en 2018 ya la abstención alcanzaba el 15%. Y en el caso de esta última elección del 26 de marzo de este año, la abstención llegó al 25%. Repito, esto según datos oficiales, pero igual es es una muestra, ¿no?, de cómo el gobierno está enfrentando el hecho de que ya no tiene la legitimidad que tenía antes, de que ya es evidente que no tiene el mismo apoyo, de que no lo pueden controlar por el hecho de que haya penetrado el Internet como ha penetrado en la isla. Quizás hace 10 años, 15 años, era más fácil controlar la narrativa. En este caso, desde la irrupción de Internet, sobre todo en el año 2018, la narrativa la ha perdido el régimen cubano, y por eso es que hemos podido ver, por ejemplo, las imágenes del 11 de julio de 2021, las más grandes manifestaciones desde la llegada de la revolución en Cuba, y también por eso pudimos ver cómo hubo muchos centros de votación vacíos y calles despobladas el pasado 26 de marzo, porque la gente en su mayoría no fue a votar. Y la que fue a votar, obviamente, fue porque fue intimidada, porque fue amenazada, porque la seguridad del Estado o los comités de defensa de la revolución, que son estos comités que hay en todas las cuadras con el objetivo de, como dicen ellos, chivatear, ¿no? O sea, delatar a quienes en la cuadra no están comprometidos con la revolución, no participan en los actos, no van a votar. Entonces, cuando ya los tienen identificados, los van, los buscan y los amenazan para que participen. Aún con toda este entramado represivo, con todo el poder, con toda la desprotección a la que se enfrenta la población cubana, hubo una abstención récord. Además, si uno suma lo que fue el voto nulo y el voto en blanco, estamos hablando de que los votos válidos fueron alrededor del 60% del padrón, que, como digo, es un récord en Cuba. Quizá para un país normal esto es un buen dato, ¿no? 60% de participación en un país como los países de América Latina, con todas las crisis y el descontento que hay hoy en día. 60% de participación con voto no obligatorio es bastante alto, o es una buena participación. En el caso de Cuba es un récord histórico negativo, ¿no?, para el régimen cubano, que siempre se ha amparado justamente en esta masividad en la participación. Bueno, dicho esto, ¿no?, como introducción, voy un poco con algunos puntos para entender la dinámica electoral cubana. En Cuba no hay partidos más allá del Partido Comunista de Cuba. Es el único partido autorizado por la Constitución. Supuestamente tiene un carácter no electoral. La Constitución lo define como la vanguardia de la revolución en la búsqueda del comunismo, una cosa así. Y la Constitución también establece que el sistema socialista es irrevocable, incluso poniéndolo por encima del poder constituyente. O sea, que no hay ninguna forma de que una constitución próxima de alguna manera salte, ¿no?, esta cláusula de que hay un sistema irrevocable, que es el socialismo. Y ya con estos dos candados, digamos, bueno, todo lo que viene obviamente responde a una autocracia, ¿no? Cuando solo hay un partido y cuando solo hay un modelo, no podemos hablar de ninguna manera de democracia de ningún tipo, ¿no? No de democracia liberal, sino una democracia con una, no sé, con una baja percepción de índices liberales y de participación ciudadana y de asociación y de manifestación. Ni siquiera cumple con esto, porque estamos hablando de una imposición de un solo partido y un solo modelo. Todas las formas de asociación
que sean contrarias a la revolución están prohibidas y están criminalizadas, están castigadas. No es casual que haya más de 1000 personas presas por razones políticas en Cuba, muchas de ellas por las manifestaciones del 11 de julio, pero otras ya de larga data. Personas como Daniel Ferrer, por ejemplo, que estuvo preso desde la Primavera Negra y ha pasado, bueno, ya yo creo que más años de su vida preso que en libertad, dan cuenta de eso. Entonces es un sistema que está diseñado para reproducir la hegemonía del Partido Comunista. No hay forma de que agentes ajenos al partido puedan entrar, ¿no? Puedan penetrar en los puestos de poder. Ahora bien, ¿cómo son estas elecciones? Porque por más que sean autocráticas, que sean restrictivas y que solo respondan a los intereses del partido, tienen un funcionamiento. Todo comienza con las asambleas municipales. Son digamos, la forma de gobierno de base. Digamos, un municipio incluye a varias circunscripciones y los vecinos de esas circunscripciones participan en una cosa que se llama asambleas de nominación. Vayan anotando porque esto es complicado. El sistema electoral nosotros lo estudiamos por años hasta que pudimos entenderlo. Y no es casual que sea tan complejo, justamente es para que nadie lo entienda y para que nadie participe, ¿no? Bueno, esto comienza con las asambleas de nominación de candidatos. En cada barrio, en cada plaza, ¿no? Se juntan, en teoría, ¿no? Las personas y proponen a uno de los vecinos para que sea candidato a la asamblea municipal. Se puede postular a otra persona o se puede postular a sí mismo, ¿no? Se puede autopostular. Allí es la única instancia en la que cualquier persona puede competir por un puesto en la administración, digamos, no en la administración pública, sino a nivel de gobierno. Porque ya después los puestos de la Asamblea Nacional, de gobernadores y del Consejo de Estado están reservados para quienes pasaron este filtro. Por eso esta es la instancia fundamental en la que todo el aparato represivo pone sus ojos y pone sus armas para que nadie que sea ajeno a la Revolución Cubana pueda entrar. ¿Cuáles son las acciones que toman para que nadie pueda entrar? Bueno, yo les doy un ejemplo o un par de ejemplos para que vean hasta dónde puede llegar la seguridad del Estado para impedir que una persona común se postule a un cargo en la Asamblea Nacional. Puede ir desde que no dejen salir a la persona de su casa el día que se hace la asamblea, es decir, si la asamblea está prevista para hoy a las 8 de la noche, a las 7 llega la seguridad del Estado a la casa de los opositores de ese lugar que ya fueron delatados por los comités de defensa de la revolución y le dicen, bueno, no puede salir de su casa, está detenido en su domicilio, se celebra la asamblea, se designa a la persona leal al poder que se haya seleccionado y luego la persona ya puede salir de su casa, pero no pudo participar en la asamblea. Otras formas son más tradicionales, la amenaza, la intimidación, te vamos a quitar el trabajo, te vamos a quitar la ayuda que tienes, vamos a sacar a tu mamá del hospital y tiene un tratamiento, no vas a poder salir del país, etc. Y también hay anécdotas que dieran risa, ¿no? Si no fueran trágicas, como un caso que recoge el libro Así se vota en Cuba, con la elección del año 2018, en el que hay un relato de una persona que quería ser candidata. Esta persona dice que había tenido conjuntivitis unos días antes y el día de la asamblea municipal llegaron unas personas vestidas de médico a su casa, le dijeron que no podía salir porque tenía una enfermedad contagiosa, que mejor era que se resguardara. Se celebró la asamblea y una vez que terminó, bueno, los médicos le dieron el alta y le dejaron salir. Entonces, el régimen acude a distintos mecanismos, a distintas estrategias para impedir que las personas Controladores, puedan... puta madre. Bueno, creo que eso fue una Espera que reacción salgo a... de acá. Salgo A de ver, ustedes. voy a silenciarlo. Creo que no podía salir.
¿Ahí me escuchan, sí? Ahora no. Te activo el audio, Consa, a ver si tú me escuchas porque... Dale, te estaba diciendo Ahí eso, que va. me reactives el audio Sí. porque yo no podía, pero si querés, eso, déjamelo así directamente abierto, yo cualquier cosa, total acá no hay ruido, estamos bien, Vale. y cualquier cosa yo silencio y demás, no te Hay, preocupes. hay una mano levantada, no sé si es la Es la tuya mía, es la o... mía, Ah, listo. Ok, ok. Bueno, es la mía. Te levantaba la mano como, para actívame el pedir audio, el audio. tal Bueno, cual. entonces ahí vemos los distintos mecanismos, ¿no? Las estrategias utilizadas por el régimen para impedir que en esta instancia, que es un filtro para el acceso a la política, personas ajenas a la ideología comunista, digamos, puedan finalmente entrar. ¿Por qué es tan importante este filtro? Bueno, como dije antes, el que no pasa por acá no llega a la Asamblea Nacional y por lo tanto no llega al Consejo de Estado y por lo tanto no llega a la presidencia. Siempre hay que ser primero electo en esta instancia para después poder terminar, digamos, en la Asamblea Nacional. Este proceso, en este ciclo electoral, se dio en octubre del 2022. Luego de estas asambleas de nominación, se definen, digamos, los candidatos para las asambleas municipales. Estos fueron designados en noviembre. Las personas van al centro de votación y encuentran una boleta con las personas que pasaron este filtro de las asambleas de nominación. Votan por ellas porque no hay otra opción, digamos, no hay otros partidos. Y finalmente, bueno, se conforman estas asambleas municipales y el proceso sigue unos meses después con la elección a la Asamblea Nacional. En esta instancia, por eso les decía que anotaran porque son varias instancias, entra lo que tiene que ver con las comisiones de candidaturas. Son organizaciones conformadas por aquellos grupos que son afines al gobierno cubano y que de alguna manera definen quiénes son los candidatos a conformar la Asamblea Nacional. En este caso, estas organizaciones de masas que conforman la Comisión de Candidaturas Nacional seleccionaron a 470 candidatos para las 470 bancas que conforman la Asamblea Nacional. Según la ley electoral, la mitad de los candidatos a la Asamblea Nacional tienen que provenir de las asambleas municipales y la otra mitad de liderazgos provinciales y nacionales. Esto realmente, por más que la ley establezca esta restricción, esto es sumamente arbitrario, no hay criterios de cómo la comisión de candidaturas define quiénes son los candidatos. Realmente lo que sucede es que el Partido Comunista controla todo, el Partido Comunista controla la comisión de candidaturas, le dice quiénes van a ser los candidatos. La comisión publica una lista de candidatos que ya cuentan con el beneplácito del Partido Comunista y esta lista se somete a referendo básicamente porque no es una elección, es una lista que se le presenta a los electores y ellos pueden votar o por toda la lista, que es la pretensión del gobierno. De hecho, la campaña era voto unido, ¿no? Votar por toda la lista, o pueden votar por integrantes de esa lista. De cualquier manera, no hay forma de salirse de la única lista, ¿no? Hay una sola lista y por más de que usted vote o no vote, ese candidato va a terminar en la Asamblea Nacional. O sea, no hay forma de que no termine allí. Por lo tanto, la elección es más bien un ritual, ¿no? Un ejercicio para que la gente salga y se sienta partícipe, pero realmente la decisión ya está tomada antemano. Esta elección se celebró el 26 de marzo, como digo, estos 470 candidatos fueron refrendados y el pasado 19 de abril, la semana pasada, tomaron posesión de sus cargos e hicieron todo este ritual de designación del Consejo de Estado, del presidente, del vicepresidente, del primer ministro
todos fueron por candidaturas únicas, o sea, no hubo disputa, no hubo 2 o 3 candidatos a presidente, sino que la comisión de candidaturas puso un candidato a presidente, una vicepresidente, una primer ministro, y los diputados votaron en más del 98-97% a favor de las candidaturas únicas. Por lo tanto, hoy salió un texto de Monblat que se llama así: en Cuba las elecciones no cambian nada, ¿no? O sea, se hacen elecciones para que todo siga igual. Tenemos el mismo panorama que antes de las elecciones. Además de eso, tenemos los mismos problemas de antes de las elecciones. Tenemos la misma frustración de la población por la falta de democracia y de libertades que antes de las elecciones. Y además quedan muchísimas dudas con respecto a los resultados emitidos por el Consejo Electoral Nacional, porque ese 75% que dicen que participó es muy dudoso. Y esto lo digo con conocimiento de causa porque organizaciones locales de Cuba hicieron un monitoreo electoral muy acotado, muy limitado por las restricciones impuestas por el régimen, y dieron cuenta de la muy baja participación que hubo en la jornada. De hecho, de acuerdo al monitoreo que hicieron ellos, que no es representativo, pero ellos vieron los escrutinios de 28 centros de votación en distintas partes de Cuba, y el promedio de participación de estos 28 centros fue de 44%. O sea, un 30% menos que los resultados anunciados por el Consejo Electoral. Obviamente es una muestra que no es representativa, que no se hizo con un criterio metodológico estadístico, pero que sirve como referencia, como único dato que realmente es contrastable, porque los del Consejo Electoral Nacional no lo son de ninguna manera. Bueno, Concio, yo lo dejo hasta aquí, y Dale, si quieren abrimos allí para dale. preguntas. Dale, había como algunos comentarios en el chat que yo fui viendo justo. Uno era, en verdad son los dos de Daniela, uno que tenía que ver con qué países ayudan a Cuba, y la segunda pregunta de ella era si queda algún resquicio para terminar con la autocracia cubana. Y yo me acordé, Jesús, de nuestro libro del año pasado, no sé si se ve ahí, que está en Sí, la página de Monblat, que se llama Autocracia, Democratización y Cambios Sociopolíticos, Apuntes para el Debate, que lo coordinaron Constanza con Leandro Querido, y también escribe Jesús en este libro, porque justamente fue una propuesta que en su momento me hizo Jesús, para pensar a partir de las protestas del 11J la posible democratización en la isla y recuperar lo que habían sido los procesos de transición y democratización de América Latina. Creo que Jesús ahí dijo algo importante que ha cambiado la política cubana en los últimos años, por lo menos desde el lado de la sociedad civil, y es la llegada de Internet a través de datos, ¿no? Específicamente, esto de, creo que es a partir del 2018 que eh, vamos a decirlo así, más gente puede acceder y conectarse, sobre todo desde que creo que son familiares o allegados o quienes fueran en el exterior que compran datos y les dan datos para que ellos se puedan conectar, porque obviamente sigue habiendo restricciones al uso de Internet público, podríamos decir, Jesús, sí, porque es del Estado, sí, por lo o tanto más bien privado, porque lo que hay es una empresa pública, que es Ectesa, que controla y regula todo el servicio de Internet. que está manejado por el Estado. Claro, Exacto. Entonces, me parece que hay una cuestión que interviene y que cambia también la dinámica, y que justamente es lo que permite hoy en día que podamos, por ejemplo, acceder a esta información que decía Jesús, ¿no? Que haya activismo desde la sociedad civil que pueda decir, miren, la gente no está yendo a votar, a pesar de que el gobierno después te dice, ¿no? Es como nuestros boca de urna. eh, Tenemos el dato estadístico, es falible, claro que es falible, pero es la información que es más creíble que la que da el gobierno, ¿no? Y respecto de lo que vos decías, Jesús, me parece que yo rescaté como tres cosas importantes. La primera es que no hay incertidumbre. Si yo les dijera cuál es hoy el problema de la Argentina, no me digan la inflación, el dólar o Alberto. El problema es que justamente hay incertidumbre. No hay incertidumbre con quiénes van a ser los candidatos, incertidumbre con las PASO, incertidumbre de cómo llegamos a diciembre.
y Jesús dijo algo ahí que para mí es muy importante. En este sistema, dadas estas características en Cuba, no hay incertidumbre. Ya se sabe todo de antemano. Hay 470 candidatos para 470, ¿no?, espacios que ocupar. La segunda cuestión que vos dijiste que me parece importante, Jesús, es el tema de la opacidad. Cuanto más opaco, más complejo; cuanto más complejo, más opaco, ¿no? Eso también es una característica de las autocracias. No hay datos, pero el propio sistema lleva a que eh, la sociedad civil no se quiere involucrar, nadie lo quiere estudiar en detalle, y al final del día es como que, bueno, es tan difícil que, como vos decías, ¿no?, al principio, lleva como años estudiar esto. Obviamente dentro de la complejidad y la opacidad también está la complicidad, que si quieren después hablamos de eso, que algo dijo Jesús. Y esto de que las elecciones no cambian nada, ¿no? Me parece que esa es la tercera característica para rescatar y destacar, de que, bueno, justamente volviendo a nuestro ejemplo, es que esperamos que las elecciones cambien algo, frente a, ¿no? A pesar de todo, esperamos que las elecciones cambien algo. Frente a este sistema, frente a esta realidad que es la realidad cubana, donde, bueno, se celebran elecciones, pero la realidad es que las elecciones no cambian nada. Así que, dicho toda esta larga speech de Constanza, podemos dejarle, Jesús, 5 minutos para un comentario tuyo, si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario que no hayan puesto en el chat y que nos quieran acercar. Bueno, yo con los comentarios, las preguntas que hacían en el chat, ¿no? Bueno, cómo sacar a la autocracia cubana, o cómo superarla. Bueno, es una pregunta que nos hacemos todos, que no tiene respuesta fácil, como lo muestra la historia. Eh, Creo que hay que presionar por todos los, digamos, por todo, todas las cosas que le importan al régimen. O sea, las elecciones le importan al régimen, porque si no, no las hiciera. La búsqueda de legitimidad internacional le importa al régimen. Los grupos de amistad parlamentaria le importan al régimen. Toda digamos, la red de apoyo diplomático que ha conformado en ante distintas instancias internacionales son muy importantes para el régimen, porque son victorias simbólicas ante un escenario, ¿no?, en el que no pueden dar victorias concretas, en el que no pueden mejorar la economía, en el que no pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces lo que hacen es buscar cosas que de alguna manera refuercen esa narrativa, ¿no?, de esa Cuba que lucha contra el bloqueo y contra la adversidad, y José Martí, Fidel Castro, ¿no?, como que apelan siempre a eso. Y por allí entonces es por donde más le duele, y un poco desmantelar esta idea de que hay una suerte de democracia a la cubana, y decir claramente, no, en Cuba hay una dictadura, en Cuba hay una autocracia, ya que están los datos, ya que están los hechos, y aquí se pueden ver cómo se dejan afuera a personas que quieren participar en la disputa por el poder, que quieren competir en la arena electoral. Aquí se violan sus derechos políticos. Yo creo que no garantizo, ¿no?, obviamente el éxito de la estrategia, pero creo que eso suma y que eso contribuye a debilitar esa narrativa que por tanto tiempo ha imperado, ¿no?, en el mundo y en la región en Sí, particular. el romanticismo de la revolución y, ¿no?, la Claro, defensa de Cuba como, bueno, hay que verlo con otros ojos, con otro análisis. Me parece que ya eh, es importante desde el espacio que tiene cada uno y ir ganando espacios donde de estos temas se hablen y de que estos temas se digan. Para mí es muy importante, por ejemplo, esta oportunidad que nos da SEMA, Jesús, de que podamos hablar acá también de lo que pasa en Cuba y de lo que está, perdón, es el humo. Eh, Tengo la garganta y los ojos hechos pelota hoy. el De humo lo que está está pasando en fuerte. nuestra región y dejar de ser cómplices de dictadores, porque al final del día nos hemos acostumbrado, sobre todo en los últimos 20 años en la Argentina, de tener un doble estándar respecto a los derechos humanos, ¿no? Es decir, hay violación de derechos humanos a veces y a veces no. Cuando la violación de derechos humanos es en Cuba, es en Nicaragua, que lo están viviendo también ahora, es en Venezuela, miramos para otro lado y no decimos nada. De hecho, algo que no nombró Jesús, pero que él estuvo muy activo en ese momento,
muy activo porque digo, trató de juntar firmas y demás para denunciar ese Foro Mundial de Derechos Humanos que se hizo en la Argentina también hace pocas semanas, para el 24 de marzo, que se hacía en la Exesma, y era un Foro Mundial de Derechos Humanos, pero donde, por ejemplo, opositores, presos políticos, obviamente eran todos temas de los que no se hablaba, no había nadie que fuera a denunciar la violación de derechos humanos en estos países, ¿no? Y obviamente eran todos paneles de defensa justamente de dictaduras. Pero Sí. bueno, O de eso es lawfare y todo esto. Y otra cosa que pasó la semana pasada, y yo creo que es sintomática de todo esto que estamos hablando. La semana pasada el Tribunal Electoral Nacional de México hizo una actividad invitando a el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana para que hablara nada más y nada menos que de derecho electoral. Y hubo un magistrado del tribunal, que es una institución prestigiosa, que ha colaborado muchísimo para la consolidación democrática de México, etcétera, que, bueno, alababa el sistema electoral cubano. En primer lugar, que tenía una aproximación como si estuviera hablando de otra especie, de otro planeta, o sea, aproximándose como que interesante y que no se puede dejar de lado la universalidad de los derechos y hablar de otros países como si fueran un zoológico, ¿no? Como si fueran una cosa que uno examina y sin ningún tipo de responsabilidad y de compromiso democrático. Entonces, cuando hay una autoridad de la magnitud de un magistrado de un tribunal electoral y empieza a hablar con esos calificativos, qué interesante, llama la atención, sin condenar, sin hablar claramente y contextualizar en qué situaciones y cuál es la realidad que se da allí, sobre todo cuando el magistrado decía que venía de Cuba, porque había estado en Cuba en un congreso supuestamente. Entonces ahí vemos cómo se da la penetración del régimen cubano en instituciones democráticas, de países democráticos que promueven elecciones justas, transparentes en sus países, pero que se aproximan al caso Cuba como una particularidad interesante. Eh, entonces eso pasa no solo en México, pasa en Argentina, pasa en muchos países, y ahí es donde está la responsabilidad de cada uno de cómo aborda ese tema, ¿no? Como una particularidad, como si fuera una excentricidad el caso cubano, o como personas, 11 millones de personas que están bajo una dictadura y necesitan el apoyo de todos. tal cual, comparto todas y cada una de tus palabras, Jesús. Sí, tal cual, Daniela, nadie va a vivir a Cuba. De hecho, lo que Mm. estamos viendo, también que creo que Jesús están los datos de la cantidad de migración que ha habido en estos 3 primeros 4 meses del año, Sí. la verdad era que eran unas cifras increíbles también. No, y en los últimos 2 años, cerca del 3% de la población migró. Bueno, Jesús, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, les agradecemos a ustedes también por este tiempo que nos han dedicado para estar conversando de estas cosas. En el chat está el informe que les contó Jesús. En la página de Emomlat está este libro que comenté de autocracia, democratización y cambios sociopolíticos, apuntes para el debate. Nuestro próximo encuentro vamos a hablar de otro caso de esta familia de las autocracias, que es China. Va a ser el 3 de mayo y tenemos de invitada a María Isabel Puerta para que conversemos al respecto. Muchas gracias, los esperamos la próxima. Gracias, Jesús, y nuevamente gracias al SEMA por abrirnos este espacio. Gracias, saludos. Muchas gracias.